Como siempre, vamos a cantar esta alabanza que dice: con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano. Gloria a Dios. Y así como estamos aquí reunidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, le vamos a dar gracias nuevamente por permitirnos adorarle y exaltarle y darle a Él toda la alabanza y la adoración. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, nuevamente por esta oportunidad que tú nos das de venir con esta libertad que tú nos has dado por medio de ti, Hijo amado Jesucristo. Gracias por ser tan bueno, Señor, con cada uno de nosotros, por amarnos, Señor, con ese amor agape, Señor, que solamente tú nos puedes dar. Gracias por permitirnos estar en este lugar y gracias, Señor, por reunirnos como tu iglesia para aprender más de tu palabra y para saber cada día más y más, Señor, que tú eres nuestro único vivo y verdadero Dios y que tú eres, Señor, el único grande y poderoso y que tu palabra siempre vence, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de ti, Hijo amado Jesucristo, y en Él te pedimos que nos des, Padre, tu bendición hoy y siempre. Amén y amén. Muchas gracias a los hermanos de la alabanza que nos han ministrado en esta mañana. Le damos gracias al Señor y a todos y cada uno le damos la bienvenida en esta mañana. Nos gozamos en el Señor por el privilegio de tenerles aquí. Les damos a todos la bienvenida conforme nos enseña la Escritura, Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús
hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así también debemos de recibirnos los unos a los otros. Y recordando lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como benditos hijos de Dios, benditos con toda bendición espiritual, nos damos la bienvenida y también les damos la bienvenida a los que nos ven en línea. Esta mañana hay un joven al lado de nuestra hermana Amada. ¿Cómo es el nombre de este joven, Amada? Javier. Nos alegramos en tenerle. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo le decimos, iglesia? Bienvenido. Que el Señor le bendiga. Esta es su casa y esperamos en el Señor que lo que usted recibe en esta mañana sea para su crecimiento espiritual, de mucho beneficio para su vida. A todos y cada uno, ¿verdad? Bendiciones, y a los que nos ven en línea en diferido, gracias por su atención a este canal. Rogamos a Dios que todo el material que nosotros compartimos en este canal de YouTube sea para la bendición y para el crecimiento de cada uno de ustedes. En esta mañana, antes de pasar a los anuncios, quisiera en primer lugar tocar en esta semana o en estos días el cumpleaños de nuestra hermana Iluminada. Así es. Dios le bendiga, bendiciones, felicidades. Vamos a orar por eso también, pero quisiera rogarles que estuviéramos orando por la salud y recuperación del joven Enrique Mejía. Él sufrió un accidente de tránsito en Honduras y se está recuperando después de una operación. Por la salud de Mercedes Corredor, ¿verdad? Que sí continúa batallando con el cáncer. Nuestra hermana Miriam y nuestra hermana Linda están regresando hoy de Colombia de visitarla. El pronóstico de los médicos pues es un poquito difícil para la familia, así que oremos por fortaleza para la familia, que puedan tener la fortaleza y paz que necesitan en este momento difícil. Y por nuestra hermana Miriam y nuestra hermana Linda, que puedan retornar con bien, ¿verdad? Sin novedad, que todo, como dicen, Dios abra las puertas, ¿verdad? De todas esas aduanas donde pasen y puedan regresar con bien. En esta semana, el día jueves, nuestro hermano Luis Gómez va a tener un procedimiento quirúrgico y nos ruega también de todas nuestras oraciones. Y nuestra hermana Ana está afectada con conjuntivitis, así que oremos porque se recupere pronto, ¿verdad? Y por la salud de nuestra hermana Isabel Mero, y junto con ella orar por nuestro hermano Jorge Mero también, ¿verdad? Así que hagamos una oración en esta mañana por todos ellos respectivamente, y pidámosle a Dios de su gracia y de su misericordia. ¿Alguien levantó la mano ahí? Yo miré a alguien como que movió la mano. ¿Nadie más tiene un pedido que pudiéramos agregar aquí? Ok, vamos a orar entonces. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por todas tus misericordias y tus bondades. Queremos agradecerte por concederle a nuestra hermana Iluminada un año más de vida, Señor. Rogamos que continúe en salud, bajo tu gracia, en tus caminos, Señor, recibiendo de ti toda sabiduría que necesita para vivir. Concédele esa gracia a ella y a toda su familia, Señor, que puedan ver cada día tu mano y tu gracia a favor de ellos, Señor. Que tú les ayudes siempre a crecer en las cosas espirituales y con ello puedan glorificar tu nombre. También esta mañana, Señor, pedimos de tu gracia, de tu favor sobre la vida de este jovencito Enrique Mejía, Señor. Te pedimos por él, por esta cirugía que ha pasado, Señor, por estos platinos, Señor, y estos metales que han puesto en sus rodillas, Señor, que sean suficientes para que él pueda volver a recuperar la movilidad. Permite a su mamá y a sus hermanitos, Señor, tener consuelo, tener paz y, Señor, apoyarse siempre en ti, Señor, conocer más de ti. Pedimos por la salud de Mercedes Corredor, Señor. Sabemos que en tus designios, Señor, a veces las cosas son diferentes a lo que nosotros te pedimos. Nosotros te pedimos en debilidad. Te rogamos gracia y misericordia sobre la vida de ella, Señor, conforme a tu voluntad. Y te pedimos fortaleza y paz para toda la familia, para aceptar tu voluntad. Te pedimos por la vida y la salud de ella, Señor, que ella pueda en este momento experimentar tu presencia y conocerte, Señor. Y te rogamos también por nuestra hermana Miriam y nuestra hermana Linda, que vienen en camino de Colombia, Señor, que las traigas con bien y abras toda puerta, Señor, delante de ellas para que puedan retornar, Señor, con bien a este lugar. Te pedimos en esta semana por nuestro hermano Luis Gómez, que va a estar sometido a un procedimiento quirúrgico, que tú le ayudes a su pronta recuperación, dar la fortaleza y de la paz que él siempre, Señor, ha demostrado. Sosténlo en tu fuerza, Señor, para que todo el procedimiento vaya bien. Y te pedimos por nuestra hermana Ana, Señor, que tú le ayudes a sanar
de esta dolencia temporal, Señor, en sus ojos, como es la conjuntivitis, Señor, dale sanidad, Señor, y que pueda, Señor, experimentar tu mano de amor y misericordia sobre ella. Te pedimos por la vida de nuestra hermana Isabel Mero y nuestro hermano Jorge Mero, Señor, sea obrando en sus cuerpos, sea obrando en su espíritu, en su mente, Señor, logrando, Señor, traer la sanidad, Señor, que ellos necesitan. Ayúdales a sanar para que en salud y fortaleza, Señor, puedan también glorificar tu nombre. Te pedimos todas estas cosas, te las rogamos, Señor, porque sabemos que en medio de ellas, Señor, está tu voluntad y que la veremos, Señor, cumplida, Señor, conforme a tus propósitos y a tus tiempos. Te lo rogamos todo humildemente, Señor, para que seas tú el que sea glorificado en la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos. Señor, tu mano de sanidad y amor esté puesta en la vida de cada uno y les conceda salud conforme a tus múltiples misericordias, Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por esto y esperamos que Él pueda manifestar su voluntad. Algunos anuncios en esta mañana, solamente recordarle, ya estamos prácticamente después de hoy a 3 semanas de terminar el libro de Romanos. Si alguno todavía quiere emitir su criterio, su voto, lo puede hacer. Hasta este momento estamos, ¿verdad? Estimando que probablemente comencemos con el libro de Apocalipsis después de que terminemos Romanos. Y luego de terminar Apocalipsis vamos a pasar al libro, a la epístola de los Hebreos, ¿verdad? Ambos libros llenos de teología suficiente para sustentar y soportar la divinidad de Cristo, la salvación por gracia y el cumplimiento inminente de lo que falta de la Escritura. Así que vamos a seguir estudiando de manera exposicional. Una vez que terminemos el libro de Romanos, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, ¿verdad? La revelación de Jesucristo. Gracias a todos y cada uno que han emitido su voto. Gracias a todos y cada uno que ven la transmisión en línea. Puede poner un like ahí para apoyarnos. Si no se ha suscrito, por favor, suscríbase. Y si usted considera que el material que este canal provee es de edificación para la vida, compártalo, por favor. Ayúdenos, como decimos, a llevar la voz más allá de donde nosotros podemos y que muchos puedan conocer del Señor Jesucristo y ser salvos por su gracia. Le damos gracias de antemano a todos los que nos apoyan en el crecimiento del ministerio de esta y de todas las maneras. También le queremos rogar su apoyo en cuanto al calendario de limpieza. Como les decimos, solo queremos que nos ayude. Cuando usted toma una semana, en realidad solo tiene que venir a limpiar un día, ¿verdad? Lo puede hacer un viernes, un sábado y no lo aconsejamos el domingo porque el domingo los hermanos de la alabanza vienen temprano. Pero si nos puede dar con eso, se lo agradecemos de antemano. Es muy importante esto para el crecimiento del ministerio. Todo lo que usted ve aquí es voluntario, ¿verdad? Desde el pastor, los diáconos, las alabanzas, las hermanas que sirven en la cafetería, nadie tiene un salario con la iglesia. Todo lo que funciona del ministerio se hace por medio de voluntariado, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un trabajo secular fuera de la iglesia con el cual nos sustentamos nosotros y nuestra familia para poder brindar este servicio en amor y que la palabra de Dios sea predicada. Así que les rogamos de su apoyo cuando sea posible. Y los que no puedan anotarse, les rogamos que nos ayuden a mantener limpio el local, ¿verdad? Mientras estamos aquí, hacer un uso cuidadoso y adecuado de las instalaciones para que no se haga complicada la limpieza, ¿verdad? Se los rogamos y se lo agradecemos de antemano. También recordarles que este próximo 29 de junio vamos a tener los bautizos y el día familiar. Estamos planificando ir a Pawtuckaway State Park. Es un poquito delante de Manchester, ¿verdad? Y ya los hermanos Cristóbal y Verónica hicieron la reservación. Así que está para el 29 de junio en la mañana. Llegamos allí, hacemos los bautizos y luego nos quedamos, ¿verdad? Todavía unas cuantas horas, ¿verdad? Para poder tener un momento grato, compartir con los hermanos, tener coinonía, como dice la Escritura, y compartir, ¿verdad? Un poco más allá, fuera de lo que nosotros hacemos aquí mientras estamos en el templo, ¿verdad? Que esto sea un día también para que usted pueda disfrutar en familia, ¿verdad? Esperamos en el Señor que ya para ese entonces la temperatura esté más alta, el clima esté mejor, y puede ser un día que podamos disfrutar en todos los aspectos, en todas las magnitudes. Crecer espiritualmente haciendo la voluntad de Dios, bautizando a los que así decidan hacerlo,
Ya tenemos a nuestro hermano Mario, ¿verdad? Que es el primer candidato a bautizarse, él lo pidió. Y estamos esperando de algún otro que desee dar este paso de obediencia. Nosotros le ayudamos ese día a que pueda ser bautizado. Bueno, a continuación, yo le voy a dar el tiempo a mi hermano Edgar Almonte, uno de nuestros diáconos, que trae la lectura bíblica en esta mañana y se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 19, ¿verdad? 1 de Pedro 4, del 1 al 19. Hermano Edgar, el tiempo es suyo, Dios le bendiga. ¿Cuál micrófono? Este, pues. Gracias, hermano, el tiempo es suyo. Amén. Bienvenidos todos a la lectura bíblica. Se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 4, y el capítulo entero. Por eso, como hacemos aquí, ¿no? Antifonal, yo empiezo, ustedes siguen, y el último versículo lo leemos juntos. Por eso, cuando lo tengan, que se pongan de pies y digan amén. Amén. La palabra de Dios sana, bendita y santificada por Él se lee en tal manera. Puesto que Cristo ha aparecido por nosotros en la carne, vosotros también amamos del mismo pensamiento, pues quien ha perecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, decepías y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas que acerca, ser pues sobrio y velar en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospadaos uno a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, y quien pertenece la gloria y el envío por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino, gozaos por cuenta sois participantes del pensamiento de Cristo, para que también en la revelación de la gloria os gozáis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos seréis blasfemados, pero por vosotros glorificados. Así que ninguno de vosotros perezca con homicidios, ladrón, mal hecho y entremeterse en los ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será del fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Todo junto, de modo que los que parecen según la voluntad de Dios comiencen sus armas al fin del Creador y haga el bien. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por esta palabra que tú nos pones enfrente de ti, que sí siempre ponemos los ojos y el pensamientos en Cristo Jesús, nuestro suficiente Rey y suficiente Salvador. Sabemos que sin ti, Señor Jesucristo, no se puede hacer nada. Por eso mantenemos
a ti con la ayuda del Espíritu Santo cerca en nuestro corazón y en nuestra alma. Y siempre creemos el Creador que nos creyó. Por eso con todo y todo te pedimos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias. Bueno, y a continuación le vamos a pedir a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad? El Señor haga de ustedes, levanten ustedes una generación que resplandezca para la gloria de Dios y que puedan ser en todo edificados, ¿verdad? Dios les bendiga. Y nosotros que nos quedamos aquí vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 15 de Romanos. Y en esta segunda parte del capítulo 15, van los versículos 14 al 21, vamos a ver que Pablo ahora vuelve a insistir y ahora afirma diciendo que somos santificados por el Espíritu Santo. Mi amado hermano, una vez más tratando de explicar esto, la santidad no es algo que nosotros en primer lugar podamos producir. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Es una naturaleza pecaminosa. Y mi amado hermano, no es ni la disciplina ni los hábitos los que producen santidad. Alguien me compartía un video, yo en realidad no lo quise poner porque no creí que les edificara a ustedes. Y lo iba a compartir, pero después pensé bien las cosas y no lo quise hacer. Pero hay una iglesia en República Dominicana y estaban dos hermanos con saco y corbata, edificando el templo, pegando los bloques. Y decían que porque ellos se vestían como se debe, pues, que estaban haciendo las cosas con santidad. La santidad no es la ropa, la santidad no es la apariencia, la santidad viene desde adentro. Porque créalo o no, amados hermanos, se los he dicho, esta ropa no es nada. Esta ropa yo me la pongo por amor al ministerio, porque quiero comunicar a ustedes algo que para mí es importante. Porque para mí es un honor y es un privilegio. Pero también hay personas que usan saco y corbata y son los que nos ahogan con deudas e intereses que nos llevan delante de los jueces. La ropa por sí sola no puede producir santidad. Estar en un lugar ya no es así, que produce santidad tampoco. La gente puede pensar que si hoy lográramos hacer una excursión todos nosotros y subiéramos al monte Sinaí, que ahorita es un lugar prohibido en Arabia Saudita, llegáramos a la cumbre donde la zarza ardió, entonces que nosotros, por estar donde la zarza ardió con Moisés, que nosotros recibiríamos santidad. Pero la santidad no es un lugar, Jesucristo lo dijo. Dios es espíritu y dice, y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora va a ser en todo lugar, no va a ser ni en Jerusalén, ni va a ser en ningún otro lado, va a ser en ti y en mí, donde Dios encuentre esa verdad de la palabra que está escrita, ese deseo de honrar lo que está escrito. No es el lugar que nos va, no es cuando nosotros nos subimos aquí porque está esto aquí, recibimos santidad por estar aquí. No, mis amados hermanos, se los he explicado de muchas formas. Si nosotros le devolvemos este edificio al landlord, que nos lo puede pedir en cualquier momento, ¿verdad? Ojalá que tenga la gentileza de permitirnos más tiempo estar aquí. Pero si nos lo pidiera y se lo devolvemos, y él quiere hacer aquí una discoteca, ¿quién se lo va a impedir? Él es el dueño. Él puede poner esa discoteca si él quiere. O sea, el templo no da santidad, la ropa no da santidad. Orar mucho no te transfiere o no te confiere santidad. La gente piensa, cuando yo estoy orando estoy en santidad. Cuando estoy orando estoy comunicándome con Dios y estoy haciéndolo de pecador al santo, santo, santo que es Dios. La oración no me confiere santidad, porque el criterio de santidad significa limpieza, pureza, y esa pureza solo viene de Dios. Por eso usted y yo, que ya hemos pecado, que ya hemos caído, si nosotros pudiésemos volver atrás,
Nos tropezaríamos si pudiéramos ver todos los pecados que hemos hecho. Nos tropezaríamos, la cantidad de pecados, si los pudiéramos ver todos con los ojos de santidad de Dios. Mas, sin embargo, aún teniendo ojos imperfectos y limitados, hay cosas que en el pasado nosotros podemos ver y entender que es pecado. Por lo tanto, no podemos ser santos en el sentido inherente, en el sentido natural de producir nosotros santidad. Al contrario, somos santificados. Es decir, la santidad de Dios se nos imputa como un privilegio inmerecido, porque no lo merecíamos. No lo merecíamos. Ayer por primera vez le di un like a un short donde salía John MacArthur. Con John MacArthur he tenido diferencias doctrinales. Él no me conoce, él es un pastor muy famoso americano. Yo con costo, ¿verdad? Aquí sirviendo al Señor en Nashua. Pero él siempre ha tenido unos puntos que son como que ahí, como que muy flojitos, pues. Como que él dice que es la disciplina la que te mantiene en santidad. La disciplina no nos mantiene en santidad. No puede ninguna cosa fuera de Cristo otorgarnos santidad, nada. Pero en esta porción de ayer, viéndola por el canal de YouTube de la iglesia, me encuentro con este short y John MacArthur dijo algo increíblemente correcto. Y lo tengo que decir, admitirlo, lo dijo correctamente. Le dice la gente, porque él está cuestionando, él se presentó al show de Larry King antes de que muriera. Y entonces le preguntaban a él qué es lo que la gente tenía que hacer para ir al cielo. Entonces él les decía, tienes que creer en Jesús. Y estaba junto con él un rabino. Y el rabino decía que se va al cielo por las buenas obras. Entonces John MacArthur le dijo, no se puede. Tú puedes hacer buena obra e ir derecho al infierno. Y entonces lo cuestionaba. Entonces el rabino dijo así, estas palabras. No puede ser así porque tenemos que pedirle a Dios que haga justicia. Y entonces John MacArthur le dijo, no pida justicia. Porque si pedimos justicia, todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte. John MacArthur dice, no pidan justicia, porque si pedimos justicia, somos reos de muerte. Pero lo que tenemos que pedirle a Dios es misericordia y gracia. Es que nos perdone por lo malo que hemos hecho, aun cuando no estamos conscientes de que hicimos algo malo. Salmo 19:12 dice así. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, que hay pecados que nosotros cometemos de los que no estamos conscientes, de los que estamos cegados, que no lo vemos que lo cometimos. Y de esto todos nosotros somos culpables. Por eso hay que pedir a Dios, no justicia, porque la justicia nos enviaría directamente al infierno, pero pedir misericordia y gracia, lo que no merecíamos, que Dios nos lo extienda a todos por igual. A todos por igual, porque todos lo necesitamos. Entonces, en esta virtud la palabra nos sigue enseñando, Pablo sigue insistiendo, somos santificados, pero no somos santos en el sentido estricto de la palabra. Ser santificado es alguien a quien se le ha atribuido algo que en primer lugar por naturaleza no tiene. No tiene, nosotros no lo tenemos. A los hermanos que están esperando con ansiedad que Linda y la señora Miriam regresen. Yo sé que ustedes no pequen como yo, pero a mí sí me ha pasado. Cuando el vuelo de mi mamá se ha atrasado, que viene para acá, hermano, cuando ya se pasó el primer minuto, uno piensa lo peor. ¿En qué parte cayó ese avión? ¿En qué parte se derrumbó? Solo comienza a pensar lo malo. ¿Por qué razón? Porque somos débiles. Porque es algo de lo que no tenemos control. El ser humano está en su defectuoso diseño, y no porque Dios haga cosas defectuosas, sino porque es así que funcionamos nosotros desde la caída. Queremos controlarlo todo. Y aquello de lo que no tenemos control no nos gusta, lo rechazamos.
No tenemos control de la muerte. ¿Quién tiene control de la muerte? ¿Quién puede decidir cuándo morir? Nadie. No nos gusta. ¿Quién puede saber lo que va a suceder mañana? Nadie. No nos gusta. Esa incertidumbre, esa incomodidad, no nos gusta. Porque en nuestro pecado queremos tener control de todas las cosas. Y ¿sabe algo? Solamente hay uno que tiene control sobre todas las cosas y ese es Dios, y no le podemos quitar el lugar. No le podremos nunca quitar el lugar a Dios. Pablo entonces comienza aquí en primer lugar trayéndonos a la reflexión en estos 7 versículos acerca de algo que es muy importante comprender. Hemos sido salvos por gracia, recibimos misericordia de Dios y por lo tanto Dios no dice ahora, bueno, ahora ustedes son buenos. No, Dios no dice eso. Dios sigue diciendo, como dice Romanos 3:10, porque no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Si yo quisiera sentirme más justo que ustedes y comenzara yo a tratarlos como con actitud de juicio, no me tengo que olvidar que yo también tengo mis debilidades. Yo tengo donde me aprieta el zapato. Tengo que verlos a ustedes con ojos de misericordia. Dice, porque el que perdona será perdonado. Mi amado hermano, y eso no lo podemos olvidar. No se nos puede escapar porque somos débiles y frágiles también. En la Escritura, Pablo entonces nos sigue recordando esto y vamos a leer de los versículos 14 al 21. La palabra de Dios bendita y santificada por él dice de la siguiente manera: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere, yo me perdí aquí ya. En lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta mañana y todo lo que tú has provisto, Señor. Tus misericordias son nuevas delante de nosotros cada día. Te damos gracias por este tiempo, por la vida que nos concedes, por este lugar que tú has facilitado, por tu palabra santa y bendita, la cual has guardado de todos sus enemigos y la has preservado hasta este día, Señor, para que en ella nos gocemos y nos edifiquemos. Ahora te rogamos de tu Espíritu Santo, como está prometido, Señor, que seamos enseñados por él. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella nadie puede glorificar tu bendito nombre, Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Pablo le está diciendo ahora a la iglesia en Roma, les está comunicando, les continúa diciendo, como lo ha hecho a través de los anteriores 15 capítulos. Amados hermanos, quiero que comprendan una cosa. Número 1, la realidad de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Romanos 3:10 lo dice, por cuanto que no hay justo ni aún uno. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Continúa desde el capítulo 5 en el primer versículo, bienaventurado el hombre a quien Dios no imputa pecado. No dice que no lo cometió, pero dice que Dios no lo acusa de ese pecado que cometió. Y esto nos haría dudar acerca de la justicia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra naturaleza caída, pecaminosa,
La primera actitud con la que nosotros queremos impartir la justicia, ¿cuál es? Juicio. Juicio. Rara vez, si no es por el Espíritu Santo, nos acercamos a una situación o a una persona extendiendo primeramente misericordia. Y no es porque no hayamos recibido misericordia, sino porque está en nosotros un ejercicio natural. Quiere decir que continuamente hemos practicado por naturaleza el emitir juicio en primer lugar. La primera cosa que hacemos cuando vemos algo, digámoslo o no, es si está bueno o está malo. Y esto se llama juicio de discernimiento, el cual debemos de practicar, porque es bueno tener discernimiento entre el bien y el mal. Esto nos ayuda a evitarnos problemas innecesarios. Todos tenemos la capacidad de ver, eso no me conviene, eso está malo. Suena muy bien, pero después va a sonar bien mal cuando me golpee. Ahora puede verse muy de provechoso, pero luego puede traerme gran dolor y gran dificultad. Entonces tenemos que usar el juicio de discernimiento primero para poder comprender y diferenciar entre el bien y el mal. El problema es que de ese juicio de discernimiento nosotros pasamos rápidamente al otro juicio que solo le corresponde a Dios. Y entonces ahora queremos emitir sentencia. Esto no se puede. Esto no se puede. Nosotros hemos pecado de esa manera. No, esa criatura está perdida. A ese no lo salva, ni Dios lo salva. Que sabemos, por supuesto que Dios puede salvar. ¿Por qué lo decimos así? En cierta ocasión, cuando era pastor allá en Nicaragua de la Iglesia Bautista Macedonia, tuvimos por un tiempo la visita de una hermana y esto me asombró y lo quiero compartir con ustedes. Porque ella tenía un hijo que se había vuelto bien rebelde. Y esta hermana me pidió que orara por su hijo. Después del culto se acercó a mí con lágrimas y me dijo, mi hijo está en graves problemas, está en malos caminos, está con malas compañías, está haciendo cosas terribles y tengo miedo que pierda la vida. Y entonces comenzamos a orar. Señor, ten misericordia sobre este varón, ayúdale, dale discernimiento, límpialo. Porque solo tú tienes el poder de sacarnos de ese fango a una vida gloriosa para tu nombre. Y estaba orando por el hijo de esta hermana y terminé de orar, pues, y la consolé, le di un abrazo y estaba arreglando las cosas así en el púlpito, recogiendo mis cosas y siempre estoy con los periféricos. Ahora créame que he perdido, yo creo que de aquí a la escalera no oigo ni se puede caer algo y no lo oigo, pero antes tenía mejor oído. Y estoy arreglando todas las cosas mías para retirarme cuando oigo que alguien saluda a la hermana y le dice, hermana, ¿cómo está? Bien, ¿sí? ¿Y cómo está su hijo? Ah, ese hombre es un perdido, ese hombre aquí, ese hombre allá. Y comenzó y la señora acabamos de orar pidiéndole a Dios por un cambio, pero todo lo que sale de ella es frustración, negativo. Y esa es una inconsistencia que no nos podemos permitir, principalmente porque no estoy diciendo en ninguna manera que el joven estuviera haciendo cosas buenas, en realidad estaba haciendo cosas muy malas. Pero nosotros, cuando nosotros encomendamos la causa a Dios, ¿a quién le estamos pidiendo que obre? A Dios, que intervenga a Dios, que lo haga Dios. ¿Qué es lo que tengo que decir si estoy en esa situación? Mi hijo de salud está bien, y todo lo demás ya se lo encomendé a Dios. Porque ustedes sabrán de qué se está hablando. Pero no comenzar a hablar en mal. Acabamos de orar por su bien y comenzamos a hablar en mal de él. Esto no es consistente con la palabra de Dios. Si yo tengo fe de que Dios puede obrar y transformar las vidas, porque sí lo ha hecho, entonces tengo que entregar la causa a Dios y dejar que Dios obre. Y confiar que Dios va a obrar. Entonces, en este sentido es importante que nosotros podamos ver cómo Pablo comienza y les dice a ellos,
Bienaventurado el varón a quien no se le imputa pecado. Este es Romanos 5, Romanos capítulo 8, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven a bien. Recuerden que vienen a la vida de fe, pero la vida de fe va a estar llena de retos, de dificultades. Luego en el capítulo 10 vemos en los versículos 9 y 10 como dice Pablo. Hay una manera de ser salvo, es que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces, no antes, entonces serás salvo. Uno de estos días tenía un grave dolor porque escuchaba a personas tratando de definir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es que es el amor de Dios. Dios nos ama. Eso no es el Evangelio. Es una verdad. Podemos decir que es una verdad. Dios nos ama, porque si no nos amara nos hubiera condenado a muerte. Pero quiso salvarnos. Pero el Evangelio es esto. Es que si confesamos con nuestra boca, pero creemos en nuestro corazón que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y se levantó al tercer día resucitando entre los muertos, esto es el Evangelio. Romanos 15, versículos 3 y 4 dice así, Pablo hablándole a la iglesia en Corinto: hermanos, yo lo recibí del Señor también, que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Hay una conexión entre el verdadero Evangelio y la Escritura. ¿O tú crees que es de gratis todos esos ataques que aparecen todos los días contra la Biblia? Ese libro lleno de errores. Lo escribieron un montón de pescadores ignorantes. Déjeme decirle un par de cosas. Quizás Andrés, Pedro, Juan y Jacobo, que eran hermanos, así, Pedro y Andrés, Juan y Jacobo eran hermanos, eran pescadores, eran hombres humildes, que quizás no tenían educación, pero estaban hablando inspirados por el Espíritu Santo cuando escribieron lo que tuvieron que escribir. Pero déjeme decirle otra cosa, Mateo era cobrador de impuestos, y yo creo que usted entiende lo difícil que es a veces mantener conteo de números y cosas y porcentajes y todo esto. Mateo no era un hombre iletrado. Y ya no decir Lucas. Lucas era doctor en ese tiempo, lo cual implicaba un alto conocimiento. De manera que usted ve, se le llaman, los escritos de Lucas, que es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, se le llaman tratados. ¿Sabe por qué? Porque tienen profundidad teológica. Lo hizo como un perito, investigando, entrevistando a los testigos presenciales de las cosas que él no vio. Pero hay hombres contumaces hoy que para que usted pierda la fe en esta palabra que dice, esa palabra está llena de errores. Hace unos días le compartía, no sé, no estaban todos, pero lo voy a compartir de nuevo, ¿verdad? Porque en Nicaragua alguien se ofendió, se molestó conmigo, porque andaba evangelizando y me dijo, mira, me dice, ese libro, puro errores, está incompleto. ¿No has visto cuántos libros apócrifos hay por fuera? Todos los libros que le faltan a la Biblia. Entonces le dije yo, mira, si con los que tiene no lees la Biblia, ahora si le pusieran los apócrifos, peor, no terminas de leerla nunca, porque nunca has comenzado. No está tu corazón en obedecer la palabra de Dios. Pero los cuestionamientos están. ¿Sabes por qué? Porque en los últimos tiempos, sin que nos demos cuenta, han aparecido corrientes filosóficas y una de ellas es el deconstructivismo. Y en este caso de la fe es el deconstructivismo del pensamiento. Es decir, ¿cómo funciona la fe? ¿Cómo funciona la fe? Por fe, creo que Jesucristo se levantó entre los muertos, recibo el Espíritu Santo, leo la palabra de Dios, conecto a Jesucristo que existió con la palabra de Dios y me fortalezco en la fe, me acerco a Dios. El enemigo, ¿qué quiere? Nada de eso. Entonces comienza, ¿cómo hago que esta persona cuestione a Dios? Debilitando su fe. ¿Cómo debilito su fe? Haciéndole cuestionar la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hago cuestionar la palabra de Dios sin que se dé cuenta? Voy a introducir duda en su alma para que cuestione lo que no entiende.
Hermano, la víbora es astuta. La víbora no insistió, ve y come del fruto, come de lo que está bueno. No. La serpiente es astuta porque tocó la parte más débil del ser humano cuando le dijo a Eva, ustedes no van a morir cuando prueben el fruto. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, ustedes van a ser igual a Dios. Esta fue la manipulación y lo que hizo caer a Adán y Eva, porque desde el principio ya había algo en ellos que no era recto. No estaban satisfechos con ser hombre y dejar a Dios ser Dios. Ellos querían ser Dios. Y esta es la caída de los hombres. ¿Qué creían de sí mismos los faraones? Que eran Dios. ¿Qué creían de sí mismos los emperadores? Que eran Dios. ¿Qué han creído siempre los reyes, aunque vemos sus tumbas? Que son dioses. ¿Y usted qué cree que en el fondo creen los presidentes hoy? Lo mismo. Porque el hombre quiere embriagarse de poder. Y esta palabra no le da permiso a nadie de subyugar a ningún otro hombre. Cuando Dios le dio la orden a Adán y Eva, le dijo, miren, multiplíquense, sojuzguen la tierra. La tierra. No les dijo, vayan y sojuzguen a otro hombre, háganlos esclavos. Háganlos esclavos por medio de la pobreza, háganlos esclavos por medio de la ideología. No dijo nunca eso Dios. Pero los hombres sin temor de Dios nos atrevemos a eso. Y tarde o temprano pagamos las consecuencias. Porque escrito está, dice el Señor, vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla. Eso está en el profeta Isaías, si no me cree. Entonces vamos a ver este pasaje y lo vamos a dividir en 3 partes nada más para poder estudiarlo exposicionalmente, palabra por palabra, como nos gusta crecer, escudriñar la Escritura como lo ordenó el Señor Jesucristo. En primer lugar, la verdad de que nosotros y cualquier otro que cree somos santificados por el Espíritu Santo. No dice que somos santos en el sentido de producir santidad, pero que la santidad de Cristo nos es imputada, la santidad del Espíritu Santo nos es imputada como una virtud inmerecida. Esto es gracia. Dice así, Pablo continúa diciendo, pero estoy seguro de vosotros. Hay una seguridad en mí, dice Pablo, respecto de toda la iglesia en Roma, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Oiga bien esa palabra, de bondad. ¿Y qué más dice? Llenos de todo conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿El conocimiento de las cosas del mundo o el conocimiento de la palabra de Dios? El conocimiento de la palabra de Dios, no me pierda de vista. De tal manera que ustedes pueden amonestarse los unos a los otros. ¿Qué es una amonestación? ¿Qué es una amonestación? Es un llamado de atención. Hermano, perdone, pero se lo tengo que decir, creo que eso no está bien. Con firmeza, con sinceridad, pero también con bondad y con conocimiento de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, Gálatas 6:1 dice así, amados hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, es decir, ustedes tienen las pruebas de que cometió un pecado, de que se tropezó, de que se equivocó. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Amonestadle con mansedumbre, no sea que vosotros mismos también seáis tentados. Tentado quiere decir que sepa ver yo que si este tropezó por debilidad, no es mi intención llegar a inmolerlo, hacerlo leña como el árbol caído, no es eso, sino que lo amoneste con espíritu de mansedumbre, no sintiéndome más que él, pero sintiéndome igual que él, porque si él cayó, yo también puedo caer. Quizás en lo que él cayó, a mí no me hace ni, como dicen, ni cosquilla, porque la debilidad de él es una, pero la debilidad de mía es otra. Entonces debo de juzgar las cosas con cordura, con mansedumbre.
entendiendo mi debilidad al momento de juzgar la debilidad de otro. Dice aquí, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, dice Pablo, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. O sea, ahora él va a anteponer su ministerio. Él le va a decir, lo que les voy a hablar a continuación viene dado no solamente porque yo soy Pablo el apóstol, no, porque hay un ministerio que ustedes pueden ver, que ese es el respaldo que Dios me ha conferido, me ha dado. Dice así, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro ¿de quién? De Jesucristo. Fíjense bien, él no dice yo soy ministro de la iglesia. Él dice yo soy ministro de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra ministro? No lo piense como los hombres y como los gobiernos, ¿verdad? Ministro es servidor. Yo soy servidor de Jesucristo, eso es lo que soy. Pablo no dice yo soy el superapóstol, adórenme. No, no dice eso. Pablo dice yo soy ministro de Jesucristo. Yo ministro la gracia que es de Cristo Jesús. Dice así, para ser ministro de Jesucristo, ¿a quién? A los gentiles. Ministrando, ¿qué cosa? El evangelio de Dios para que los gentiles le sean ¿a quién? A Dios. No me sean a mí, pero que le sean a Dios sacrificio, que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es un montón de palabras que está poniendo Pablo ahí, pero las vamos a analizar todas. Mire, dice así, por la gracia que Dios me dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ¿verdad? Por esa gracia que Dios me dio de nombrarme apóstol, quiere decir, Pablo está diciendo, yo no merecía ser llamado apóstol. Hemos estudiado otras instancias en las que Pablo dice, yo no merecía ser apóstol de Jesucristo porque yo fui el que persiguió ¿a quién? A la iglesia. Yo perseguía a la iglesia, dice Pablo, yo no merecía esto. Y entonces él siempre comunica diciendo, por la gracia de Dios que me es dada, por esto llevo este ministerio de apóstol. Dice así, ministrando el evangelio. Quiero detenerme ahí porque voy a profundizar más adelante, pero quiero mencionarles esto. Pablo pudo hacer sanidades en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 19 cuando él está predicando? Y cuando predicaba Pablo, hermano, eran unos discursos de horas. Y dice que había un muchacho en el tercer piso, en la ventana, y de estar oyendo a Pablo y oyendo a Pablo, el cansancio del día lo venció, se durmió y se cayó y se mató desde el tercer piso. Dejaron de predicar, bajaron todos y vieron que Pablo puso su cuerpo sobre el muchacho, haciéndonos recordar lo que Elías hizo con el hijo de la viuda. ¿Recuerda ese pasaje? Puso su cuerpo sobre el joven y el joven volvió a respirar y revivió. Entonces se fueron y siguió Pablo predicando todavía toda la noche. Había poder. Por eso Pablo decía, yo no voy a ir a ustedes solamente con palabras, yo voy a ir con poder de Dios, voy a manifestar obra. Voy a manifestar el poder de Dios, porque le había dado Dios ese privilegio. ¿Por qué no dice Pablo? Por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, haciendo campañas de sanidad y poder. ¿Por qué no dice eso Pablo? Porque no es un show. Porque no es un show. Si hay algo que los gentiles que no han escuchado de Cristo necesitan, en primer lugar es el evangelio. Antes de cualquier milagro, antes de cualquier prodigio, necesitan el evangelio de Dios, es decir, de Jesucristo. Pablo podía hacer estas cosas y manifestar. Dios le había dado una gracia increíble a Pablo. ¿Usted se acuerda cómo él se duele en sí mismo en 2 de Corintios? Dice, si yo conozco un hombre, no sé si despierto o en visión,
que subió al tercer cielo y vio visiones que no le daba de ella hablar a los hombres. ¿De quién estaba hablando? De él mismo, no de Cristo todavía, de él mismo. Él dice, yo tuve estas visiones. Y dice después, pero para que estas visiones no me ensoberbecieran, me fue entregado un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne que me abofetee de día y de noche, de lo cual yo le he rogado a Dios 3 veces que me lo quite, y la palabra bendita de Dios regresa a mí diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué decía Pablo con todo esto? Señor, por tu gracia, yo he podido levantar muertos, yo he podido sanar enfermos. Y ahora la congregación me mira y tengo una dolencia y no la puedo sanar. ¿Y qué es lo que va a decir la iglesia? Predicador, predícate a ti mismo. Me ha enseñado por el otro, enséñalo en ti mismo, pues, y deja de renguear de la pierna, porque él rengueaba de la pierna, supuestamente, de acuerdo a los teólogos, porque pasaba mucho tiempo de rodillas orando y se dañó el nervio ciático. ¿Y qué le decía Dios a Pablo? Bástate mi gracia. Él podía haber dicho, yo voy a ir a hacer unas campañas de prodigios y milagros. Sanidad y poder en el Espíritu Santo. ¿Usted no ha visto esas campañas, cómo las anuncian? Y allá vemos unos 4 en nuestras casas llorando por la ciudad entera, porque la ciudad va por el prodigio, pero no va por el Dios del prodigio. La ciudad va por el milagro, pero no va por el Dios que hace milagros. Y este es un problema grave. Porque hay hombres comunicando cualquier cosa y pueden ser, si estas cosas fueran ciertas y no farsa, pudieran ser también poderes de las tinieblas engañosos. Porque les está permitido hacer estas cosas para engañar a los que no aman la verdad. Pablo no dice, yo voy a ir a hacerles campañas de poder, de sanidad, de prodigio. Dice, yo fui y les ministré el evangelio de Dios. Es decir, les prediqué de la palabra. Ay, Pablo, así no se gana la ciudad, Pablo. La iglesia nunca se va a llenar así, Pablo. La gente quiere oír cosas bonitas, Pablo. Nosotros podemos oír todas las cosas bonitas que querramos ir de cabeza al infierno. Necesitamos oír y necesitamos amar la verdad de Dios, porque es la que nos salva. Pablo lo dice aquí. Pablo les dice, yo por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, les he ministrado el evangelio de Dios para que los gentiles puedan ser ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es decir, no son aceptos a Dios por el milagro, por el prodigio. Son aceptos a Dios cuando son santificados por el Espíritu Santo. Es decir, sus errores, sus pecados, lavados en la sangre de Cristo, son santificados por Cristo y son santificados por el Espíritu Santo. De manera que lo que no merecíamos, lo recibimos. Gracia y misericordia. Misericordia es no recibir el castigo que merecíamos. Gracia es recibir un favor inmerecido, la vida eterna y la salvación en Cristo Jesús. Pablo dice entonces, en primer lugar, mi amado hermano, usted no es santificado por ninguna práctica. A mis amados hermanos, todos ustedes, se los digo de corazón, usted puede orar hasta que sus rodillas sean como las rodillas de Santiago. Dice que tenía unas rodillas como de camello, de tanto estar arrodillado orando. Se le inflamaron, le hacían burla, decían que tenía rodillas de camello. Pero eso no te da ni un gramo de santidad. Si la santidad fuese algo que nosotros produjéramos, óigame bien, entonces no necesitaríamos a Cristo. Pero porque no podemos producir santidad, porque nuestras obras no pueden producir santidad, por esto Cristo, hoy más que nunca, en el verdadero evangelio, es necesario para nosotros todos los días. Todos los días. Decían, no se engañen. Cierta ocasión alguien me dijo, pastor, miró
esta persona es filántropo, donó $20 millones para el hambre en África. Y toda la gente está mirada. $20 millones para combatir el hambre en África. Tiempo después, encuentro una entrevista de él y comienzo a analizar todo lo que dice, porque dice la palabra: por sus frutos los conoceréis, de la abundancia del corazón habla la boca. Esta misma persona que había puesto $20 millones para comida a los hambrientos en África, sale diciendo en esa entrevista que él cree que la humanidad estaría mejor sin el 80% de la población. Si usted entiende, la población mundial ahorita es de 8.000 millones de personas. Si usted quita el 80% de eso, son 6.400 millones de personas que tendrían que morir para que, de acuerdo al pensamiento de este hombre tan noble que donó $20 millones para comida en África, hay 6.400 millones de personas que no deberían de vivir para que la tierra pueda ser viable. Si fuera por obra, cualquier ateo lo único que tiene es que hacer el bien y Dios tiene que aceptarlo en su casa, en el cielo, en su trono, lo cual no se puede. La Biblia no dice que somos buenos. La Biblia dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Mi amado hermano, somos llamados a ser la iglesia verdadera. No nos dejemos llevar por la apariencia. Porque hoy vemos una cosa y más adelante, como está escrito, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni en tiniebla que no haya de salir a la luz. Aquel que parecía bueno es un diablo, y bien diablo. No se deje llevar de la apariencia. Vea las cosas con cordura. Entonces dice Pablo, el objetivo como ministros, siervos de Jesucristo, es ministrar el evangelio. No es ir a hacer prodigios, milagros, es hablarles del evangelio de Jesucristo a todos, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ustedes son santificados por Cristo, lo vimos un par de semanas atrás, y ahora también lo dice que somos santificados por el Espíritu Santo. Probablemente toda la Escritura confirma que hemos sido santificados por Dios. No somos santos porque hemos sido pecadores y no podemos ser santos habiendo sido pecadores, pero la santidad de Dios nos es imputada como un privilegio inmerecido. Punto número 2. Vamos a ver ahora, Pablo también continúa y les dice que es importante reconocer que todas las cosas estén apoyadas en el Evangelio de Jesucristo. Dice así: tengo pues, dice Pablo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Dice Pablo, con este privilegio yo tengo de qué gloriarme, pero no lo voy a hacer. Tengo de qué gloriarme por el Evangelio de Jesucristo, por el privilegio de conocerle y los misterios que Él ha revelado en mí. Uno de los escritos, cuando leemos las epístolas de Pedro, Pedro dice: hay muchas cosas en la Escritura que son complicadas y difíciles de entender, las cuales Dios ha revelado al hermano Pablo, dice Pedro, en humildad. Pedro dice: reconozco que hay cosas muy difíciles en la Escritura, en la interpretación teológica, que Dios ha dado a Pablo el privilegio y la facilidad de discernir, comprender y explicar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro con humildad. Entonces, pero Pablo, aunque tiene este privilegio, por lo que ya le ha sido dicho por Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar siempre, ¿cuándo? En tu debilidad. Cuando tú te sientas fuerte, Pablo, cuidadito, cuidadito, ¿verdad? En Nicaragua hay un decir muy popular, dice: al mejor mono se le cae el zapote, dicen, ¿verdad? El que se cree mejorcito de los mejorcitos es el que primero se tropieza. Así que debemos todos pensar con humildad y con cordura. Dice aquí:
Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en cuanto a lo que Dios se refiere, porque dice, no osaría, no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, dice. O sea, dice, ni siquiera les voy a hablar de mí. No he venido a darles una lectura, una lección de la historia de Pablo el apóstol. No, dice, les podría hablar, dice, pero no osaría hablar de ninguna otra cosa fuera de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Las obras. ¿Ah? Ven al muchacho que se cae del tercer piso, Pablo va, se acuesta encima de él y el muchacho se levanta y resucita entre los muertos, pues semejante caída. Si ustedes han visto las palabras, han visto la obra, ¿se acuerdan ustedes el pasaje cuando ya Pablo ha sido tomado preso? Creo que es el capítulo 22 o 23 del libro de los Hechos, y Pablo va en un barco que naufraga, porque los agarra la tormenta Euroclidión, que probablemente era un huracán de esa temporada, y el barco naufraga. Cuando salen a la isla, creo que era la isla de Malta, si no me equivoco, encienden una fogata. Y Pablo está tratando de traer leña para que la fogata, pues todo, y cuando tiran las ramas al fuego, salta una serpiente y lo muerde. ¿Y qué dijeron los hombres cuando lo vieron? Dice, este hombre debe estar maldito. Sí, preso, se salvó de un naufragio y viene aquí y lo muerde una serpiente. Ese hombre Dios ni lo quiere. Y todos esperaban que se hinchase y que se inflara y que comenzara a echar espuma y que se muriera. Y a aquel hombre no le pasa nada. Entonces, cuando pasan un par de horas y ven que no le pasa nada, pasan de 0 a 100. De decir maldito y que estaba desechado por Dios, pasan a agarrarlo y dicen que es un Dios él mismo y lo comienzan. Y Pablo se enciende y les dice, no hagan semejante barbaridad, no hagan idolatría. Habían prodigios en la vida de Pablo. Dios permitió, porque sabe una cosa, hasta que esa espada no cayó para cortar el cuello de él, el tiempo de él no había llegado. Y Dios lo guardó, Dios no impidió que él pasara por las dificultades. Lo que Dios hizo es guardarlo en medio de las dificultades. Y esta es la madurez de nosotros como creyentes, comprender. No es que Dios me va a quitar todos los problemas de en medio y me va a llenar el camino de pétalos de rosas. No, no es así. Es que voy a estar en la dificultad, pero en la dificultad voy a recordar siempre lo que dice Mateo 20, 28. Dice así, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es recordar en mi cabecita lo que dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Caerán a tu diestra 1000, mas a ti no llegará. A tu diestra 1000 y a tu izquierda 10,000, mas a ti no llegará. Porque hasta que no llegue el día, eso sí, cuando llegue el día, se fue, yo se los he dicho. Les he agradecido cuando ustedes han orado por mi salud, que he estado muy afectada, y cómo Dios hace milagros, cómo Dios nos sana. Bendito sea el Señor. Pero hay una oración que Dios ya no les va a contestar. Y no es porque no lo ama. Es porque mi tiempo se ha cumplido y yo tengo que ir con mi Señor. Dios no va a hacer eso porque no lo ama a ustedes. Dios va a hacer eso porque es la voluntad de Él darnos un tiempo a todos nosotros. Hoy es el tiempo que Dios nos ha concedido para que como hermanos con gozo compartamos la palabra de Dios y nos edifiquemos mutuamente. Mañana no sabemos. Yo le doy gracias a mi Señor por darme este privilegio inmerecido de tener el gozo de hablar con todos ustedes y que queden estos videos grabados ahí para el que los desee ver más adelante. Pero cuando nos llegue el tiempo, nos llegó el tiempo y tenemos que aceptar, porque la voluntad de Dios es siempre perfecta. Perfecta, Dios no se equivoca. Dice así entonces Pablo, dice, porque no salí a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios. Ya les digo, la gente esperaba, ¿y a qué hora se inflama este hombre? ¿A qué hora comienza a echar espuma? Y no le pasó nada con la mordida de la serpiente. ¿Por qué?
porque no era el tiempo de Dios. Dice así, en el poder ¿de quién? Fíjese bien, Pablo no está diciendo en mi poder como apóstol, porque esa sería jactancia, soberbia, y sería de más torpeza. Dice que es en el poder del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. De manera que desde Jerusalén, dice Pablo, y por los alrededores hasta Ilírico, Ilírico es allá en Italia, todo es el mundo conocido, dice, todo lo he llenado. ¿De qué cosa? Dice Pablo. Del Evangelio de Jesucristo. Del Evangelio de Jesucristo. Mi amado hermano, estos son tiempos difíciles. Pero ustedes que ya no son niños espirituales, sino que son hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo, tienen que entender que el tiempo que tenemos debe ser usado para la gloria de Dios y comunicar a Dios. Dice aquí, yo lo llené de qué cosa. No dice, lo llené de milagros y prodigios. Lo llené de señales. No, dice, lo llené todo de qué cosa. Del Evangelio de Jesucristo. De ninguna otra cosa, dice, lo he llenado. No lo llené de decirle, yo soy el apóstol. No, no lo llené de eso. Lo llené del Evangelio de Cristo. Hace unos meses les compartí a ustedes que como ser humano, ¿verdad? En mis defectos, en mi torpeza, me enojaba mucho. Miraba las prédicas en YouTube, miro un canal que tiene 275,000 vistas. Y la prédica se titula así: prepara tu leña porque el profeta viene. Una iglesia grandísima. Prepara tu leña porque el profeta viene. ¿Qué clase de prédica? Dice aquí Pablo, yo lo llené todo ¿de qué? Del Evangelio de Jesucristo. Podría decir muchas cosas. Quizás te voy a compartir la más importante, Hebreo 1:1. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en este postreros tiempos, ha hablado mediante su Hijo Jesucristo. ¿A quién tienen que oír ustedes? A Jesucristo. Ustedes no tienen que oír a ningún profeta. Usted mira, pastor, ¿y qué pasa con los apóstoles? Déjeme también decirle, Apocalipsis capítulo 20, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén desciende del cielo. Dice que alrededor de ella hay 12 columnas. Y en la base de las 12 columnas están escritos, óigame bien el énfasis, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Eso dice la Escritura. Los 12 nombres de los 12 apóstoles, adivine cuántos son. 12. Y si ya sabemos que hay 12 en la Biblia, no hay lugar para ninguno. Así que el que quiera ser apóstol hoy, que se engañe a sí mismo. Pero los apóstoles del Cordero son solamente 12. A menos que uno de los farsantes de hoy me diga que puede quitar a cualquiera de esos 12 que están en este libro, no eres tú, mi hermano. No eres tú. Arrepiéntete y arrodíllate, humíllate delante de Jesucristo. Porque tú lo que eres un falso apóstol. No hay tiempo para perderlo en fábulas. Este es el tiempo de anunciar a Cristo porque el fin se acerca. El tiempo se acorta, mi amado hermano. No quiero que usted salga con los nervios, ¿verdad? Alborotados de aquí, pero ciertamente usted y yo comprendemos que hoy estamos un día más viejo que ayer, ¿verdad que sí? Bueno, eso es, y por la gracia de Dios, alegrémonos, porque estamos un día más cerca del retorno de Cristo. Y eso es alegría para el pueblo. Pero ciertamente se nos acaba el tiempo. No lo perdamos en tonteras, como decimos en Nicaragua. Y perdóneme el nicaraguanismo que se me sale, pero no perdamos el tiempo en tonteras, amado hermano. Prediquemos el Evangelio de Cristo, que es la verdad, que es lo importante. Dice aquí, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿dice Pablo que lo hizo con su fuerza? No, lo hizo con el poder del Espíritu
de Dios. Es algo sobrenatural, con el propósito que Dios quería comunicar a los gentiles la salvación mediante su Hijo Jesucristo y no ninguna otra manera. Punto número 3, para que ya nosotros nos vayamos alegrando. Dice aquí, a quienes nunca les fue anunciado. Dice Pablo, y de esta manera me forcé a predicar el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. El evangelio dice, donde Cristo ya dice, de esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿Dónde está escrito eso? Y aquí lo anoté yo. Isaías 52:15. Isaías 52:15 para los que anotan. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Yo fui a zonas remotas donde no habían iglesias. Yo fui a zonas remotas donde el evangelio no les había sido predicado. ¿Podemos decir eso hoy nosotros? No, donde quiera que usted va a una iglesia. Ahora, ¿en qué sentido lo podemos decir? Si esa iglesia que está puesta en esa ciudad no predica sana doctrina, ¿qué crees que va a hacer Dios? Va a traer un hombre que sí predique la doctrina correcta. Porque dice que la promesa es que el evangelio llegue a aquellos que nunca les fue anunciado. Mi amado hermano, si yo comenzara hoy a decirte a ti, como he visto en algunas iglesias por aquí, por Hudson, 10 pasos para una familia feliz. Mira, ahórrate esos 10 pasos, hay uno solo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16:31. Y no está hablando de la familia, porque no es por osmosis, es que cada uno reciba del Señor Jesucristo. Y vas a ver cómo va a haber armonía en tu casa cuando todos estén rendidos a la voluntad de Cristo, a obedecer la Escritura. Mi amado hermano, eso es lo que sucede hoy. Hoy ya no podemos decir como Pablo, yo fui donde no había, porque solo que me vaya a una isla remota, ni siquiera, porque viera el número de iglesias que hay, por ejemplo, en Papúa Guinea y en otros sectores, en otras islas, porque ya han ido misioneros antes de nosotros y han plantado iglesias y el evangelio es conocido. El problema ahora ya no es tanto de plantar, el problema es si la doctrina que se les enseña es la doctrina correcta. Porque podemos andar con los niños y que el padre Abraham. ¿Y Jesucristo cuándo? ¿De quién necesitan conocer más tus hijos? ¿De Abraham o de Cristo? De Cristo. ¿De quién necesitan conocer más tus niños? ¿De Moisés o de Cristo? De Cristo. ¿Sabes por qué? Moisés nunca dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero Cristo sí. Y yo quiero que tus hijos y mis hijos tengan a Cristo todos los días de su vida, y no solo de esta vida, sino de la eterna. La gloria sea al Señor. Es el tiempo del Evangelio de Jesucristo. No hay tiempo para ninguna otra cosa. Y perdóneme el sentido de urgencia. Mi esposa siempre me está diciendo, vos hablas como que tuvieras 80 años. No los tengo, pero no sé tampoco si los voy a vivir. Tiene que vivir uno con un sentido de urgencia. ¿Quién me puede decir de ustedes qué va a pasar hoy a las 6 de la tarde? Nadie, ni yo lo puedo decir tampoco. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no tenemos control de eso. Si este es mi último mensaje que ustedes escuchan de mí estando vivo, yo creo que todos ustedes entienden que les he hablado de Cristo, ¿verdad que sí? Gloria sea a Dios, mi misión está cumplida en esta vida. Puedo irme con el Señor hoy mismo, porque lo que tenía que hacer, puedo decir por la gracia que me da de Dios, que lo hice. Testifiqué de Cristo. Tú le quieres enseñar a los niños los 10 mandamientos, enséñaselo. Pero diles también cuando le hayas enseñado, estos 10 mandamientos los hombres no los pueden cumplir, por eso Dios mandó a su Hijo.
porque no lo podíamos cumplir. Y ahora poniendo la fe en su Hijo podemos acceder al cielo, lo cual no podíamos hacer con estos 10 mandamientos, que representan la santidad de Dios, ciertamente la representan. Precisamente por eso es que no podemos cumplirlo. Porque los hombres no podemos alcanzar la santidad de Dios. No se puede. No podemos sustituir a Dios. Lo necesitamos. Así que, amados hermanos, dice Pablo, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Yo he tenido muchas dificultades en el ministerio, más de las que ustedes pueden entender. Y muchas personas han venido a mí con criticismo, lo recibo. Al final del día, ambos somos seres humanos, pero cada uno puede meditar y analizar si lo que les he dicho es verdad o no. Vuelvo y les digo, quiero hacer la salvedad como siempre la hice desde la primera prédica que he tenido con ustedes. Si yo les hablo mi opinión y mi opinión no se basa en la Escritura, deséchela. Pero si yo te he dicho algo que está escrito, que está en la palabra, abrázalo, porque no es de mí, es de Él que viene. Él manifestó su palabra. Ciertamente podríamos tratar de formar en el hombre algunas disciplinas, tratar de obrar algunos cambios, y ciertamente en algunos hombres sucederá. Y creo que es más por la gracia de Dios que por ninguna otra cosa. Pero tenemos que entender, amado hermano, que nada puede sustituir a Cristo. Si yo por la oración alcanzara virtud y santidad, no necesito a Cristo. Si yo por el ayuno o los retiros o leer la Biblia o cualquier otra cosa, yo alcanzara la gracia de Dios, ya no necesito a Cristo, y esto es contra el Evangelio. Pero es por mi relación con Cristo que yo practico estas disciplinas para mi provecho, para mi crecimiento. Hago ayuno cuando puedo, leo la Escritura todo el tiempo que es posible. Oro, como dice Pablo, sin cesar. Sin cesar. Hay días, hermano, que ustedes me llaman con gran angustia y contesto el teléfono. Y mi amado hermano, lo que ustedes me cuentan, yo siento realmente el peso y la carga, porque siento también, no solo en ustedes, sino que mismo la impotencia. Y ustedes son testigos, muchos de los que me han llamado, que esto les digo, oremos. Y ahí oramos por teléfono, yo en mi teléfono y usted en el suyo, y ahí oramos por la necesidad que hay. En una ocasión estaba en el trabajo aquí en Milford, y yo no sé, una señora encontró el teléfono de la iglesia en la página de Google, y estaba en un hotel aquí hospedada, y me habló, y ella habla portugués, y me dijo en ese mismo momento que estaba pensando en suicidarse, que necesitaba hablar con alguien. Imagínense, yo estoy en medio de mi trabajo, veo un número de Nashua que no conozco. Usualmente no lo contesto, pero por estas cosas que Dios permite, me salí al receiving dock, contesté la llamada y la señora me dice que tenía ideas de suicidarse. Entonces, como todo lo de la palabra de Dios, yo le dije a ella, desconozco cuál es el problema, cuál es la situación que la está empujando a usted, la está estrechando a creer que eso es lo que debe de hacer, pero déjeme decirle una cosa. No debemos de buscar nosotros la solución, porque lo único que hacemos es agregar pecado sobre el pecado. En primer lugar, debemos de aprender a aceptar de Dios lo que venga y pedirle a Dios la paz y la fortaleza. Y esto se lo digo en amor. Si usted no se siente bien después de que hable conmigo, llame inmediatamente a la línea que hay especializada para el suicidio. No lo haga. Se lo dije, no lo haga. Nunca volví a hablar con ella. Las veces que he llamado al teléfono no me contestó, tal vez reconoció que era mismo de la iglesia. Después de cierto tiempo las personas también sienten vergüenza, no quieren hablar de eso. Mi intención no es avergonzar a nadie. El ministerio que Dios me ha dado me lo ha dado en debilidad para que no me crea fuerte delante de nadie. Pero les digo a veces que es así.
No puedo decir yo, Señor, yo voy a orar a las 3 de la mañana y si alguien me llama a las 4 de la tarde con una emergencia como esa, hay que orar ahí mismo. Hay que orar ahí mismo. ¿Cuándo tienen que orar ustedes? Todo el tiempo. Cuando surja la necesidad, cuando se enteren de algo. Cuando ustedes vayan manejando en la carretera y ustedes se acuerden de alguien, de algún hermano, por la razón que sea, buena o mala, oren. Oren, porque eso no es de ustedes. Dios te está dando ahí algo de lo que ocuparte. Hay que orar por esta persona, hay que orar por este hermano. Hay que orar por este pastor. Si Dios te da o yo quisiera que Dios les pusiera mi cara todo el tiempo a ustedes, pero y se los agradezco, los que oran por mí, se los agradezco de todo corazón. Crean lo que siempre es necesario y bendito sea Dios porque lo hacen. Así que hermanos, como vemos aquí en esta porción, Pablo nos está diciendo, lo que yo hice como apóstol lo he hecho simplemente porque me enfoqué en el evangelio. Ciertamente Dios hizo prodigios a través de mí, pero no estoy comunicando prodigio ni maravilla, estoy comunicando el evangelio y no quiero que nada estorbe eso. Ciertamente todos ustedes y todos los que escuchen el evangelio hasta el día que Jesucristo vuelva, son santificados en Cristo, son santificados en el Espíritu Santo y son santificados en Dios el Padre. Santificados somos en Dios, no santos, pero santificados. Y no somos justos, pero somos justificados porque por la justicia de Dios que nos fue dada en misericordia, hemos recibido el perdón y la salvación y la vida eterna. La palabra de Dios, simplemente para terminar, nos recuerda, dice Pablo, por la gracia que me ha dado para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 16. Que eso quede en sus corazones y en sus mentes, mis amados hermanos. Somos santificados en Dios, por Dios y para Dios. A Él sea la gloria. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este día, Señor, en el que nos concede, Señor, tus misericordias. Te pedimos en esta mañana que nos permitas crecer, ayúdanos a conocer la verdad y con la verdad glorificar tu nombre. Señor, sin la verdad nadie puede glorificarte. Rogamos que este conocimiento, Señor, lo grabes en nuestra mente y nuestros corazones y con él te demos alabanza y gloria por siempre, Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, de donde quiera que les lleve también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús, así lo haga el Señor. Amén y amén. Amados hermanos,